Bienvenido al tutorial de prácticas ejemplares de Ecuador. Aquí podrás conocer cómo postular tu proyecto. Primero debes ingresar a www.lideresparagobernar.org. Puedes ingresar desde el Home en el menú Conoce y participa. Luego selecciona Reconocimiento y réplica de buenas prácticas o directamente en el banner de Prácticas Ejemplares de Ecuador. Dirígete a edición 2019. Revisa y descarga las bases del concurso. Para postular, da clic aquí y regístrate llenando los datos solicitados. Una vez registrado, únete a la plataforma con el usuario que has creado. Da clic en el link Nueva práctica. Puedes ingresar con tu usuario el número de proyectos que desees. El formulario se divide en 4 secciones: datos del postulante, descripción de la práctica, criterios de evaluación técnica, aceptación de términos y condiciones. En datos del postulante, ingresa los datos de la institución o entidad postulante, los datos del líder de la práctica y los datos de contacto. No olvides que la Corporación Líderes para Gobernar se comunicará con la persona de contacto por cualquier duda. Todos los campos son obligatorios. Una vez llenado, pasamos a la siguiente sección: descripción de la práctica. El año de postulación se llena de manera automática. Ingresa el nombre con el que se identificará el proyecto. En el campo Resumen ejecutivo de la práctica, debes indicar de manera breve el problema atendido, objetivo principal, público objetivo, las soluciones e impacto del proyecto. No olvides que a la izquierda te indicamos el máximo de palabras a ingresar. A continuación, selecciona la categoría a la que pertenece la práctica. Se puede seleccionar una única categoría por práctica. En el campo de antecedentes, indica cuál es el contexto con el que se desarrolla la práctica, por qué se originó, responde a una estrategia de largo plazo de la institución. En problemática tratada, responde a las siguientes preguntas: ¿qué problema se quería resolver con la iniciativa? ¿Cómo afectaba ese problema al ciudadano? ¿Qué origina este problema? ¿Cuáles son sus causas? En el campo Objetivos de la práctica, ingresa un objetivo general y hasta 5 objetivos específicos. Luego, identifica los beneficiarios directos e indirectos. En el caso de beneficiarios directos, trata de ser lo más específico posible. En la sección Solución implementada, responde a las preguntas: ¿qué solución se implementó? ¿Qué medidas se adoptaron? ¿Qué actividades y medidas se realizaron como parte de la implementación de esta iniciativa? En el campo Resultados obtenidos, en función de la solución implementada, describe los principales resultados obtenidos. Finalmente, ingresa los plazos de la práctica en las etapas de diseño e implementación. Si ya se finalizó la práctica, ingresa la fecha de culminación. Todos los campos son obligatorios. Una vez llenados, pasamos a la siguiente sección: criterios de evaluación, bienestar ciudadano. Número de beneficiarios directos. En el primer recuadro, describe y cuantifica el número total de beneficiarios directos de la práctica. En el segundo recuadro, el número total de habitantes en el territorio de jurisdicción de la práctica. Incremento de oportunidades. Describe la manera en la que la práctica ha fomentado el aumento de oportunidades o acceso a un servicio a los ciudadanos. Replicabilidad. Debes indicar si la práctica dispone de un procedimiento o método de replicabilidad, respondiendo sí o no. En caso de que la respuesta sea afirmativa, por favor adjunte el documento donde se encuentre el procedimiento. Puede ser en Word o PDF. Luego responde si la práctica ha sido replicada por otras instancias o por la propia entidad. En caso de que la práctica haya sido replicada en otras instancias o en la propia institución, por favor indica los nombres de las instituciones o áreas. Finalmente, indica la potencialidad de réplica de la práctica, describiendo las razones por lo que se considera que esta práctica puede ser replicada y las acciones realizadas por la entidad promotora para fomentar su réplica. Relevancia. En el primer recuadro se debe hacer una descripción de la relevancia del problema sobre el cual trabaja esta práctica, es decir, indicar la importancia del problema al que la práctica está atendiendo. Para esto se sugiere analizar los problemas en relación a los ámbitos de acción de la categoría a la que se postula, descritos en el punto 8.6 de las bases del concurso.
En el segundo criterio, se debe describir la manera en que la práctica aporta a la resolución del principal problema, indicando la forma en que el proyecto o la práctica implementada mitiga o resuelve el problema identificado. Innovación. Describe la manera en que la práctica o proyecto presenta actividades, procesos, medidas nuevas para atender el problema o alcanzar los resultados esperados. Es importante indicar que las ideas solo pueden resultar en innovaciones siempre que éstas han sido implementadas como nuevos productos, servicios, procedimientos o herramientas de comunicación que encuentran una aplicación exitosa. Eficiencia. La primera parte en donde debes referir los principales indicadores de resultados de la práctica, describiendo la línea base de este indicador, la meta que se desea alcanzar y el avance al primer semestre de 2019. Se pueden ingresar un máximo de 5 indicadores. La segunda sección se debe realizar una descripción de los costos anuales que ha demandado la práctica. Puedes sumar los datos de los años que sean necesarios. Es importante indicar los costos directos e indirectos por separado. Integración. Se refiere a las entidades que han participado en el antes, durante o después de la implementación de la práctica. Puedes ingresar una o más. Para cada entidad se debe indicar el nombre de la institución, seleccionar el sector al que pertenece y describir de qué manera la entidad colaboró en el proceso de diseño, implementación o evaluación de la práctica. Inclusión social. Indicar las minorías o grupos vulnerables a los que la práctica atiende. Por ejemplo, niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas privadas de la libertad, etc. Puedes ingresar el número de campos que sean necesarios. Para cada grupo vulnerable se debe indicar el grupo atendido, el número de personas atendidas que pertenecen a este grupo vulnerable y describir la forma en que la práctica ha incidido en el bienestar de este grupo. Una vez llenados todos los campos, da clic en Siguiente. Finalmente, acepta los términos y condiciones y envíanos un link donde se pueda observar material gráfico o audiovisual de tu práctica, fotos o videos. Recuerda que después de publicada la práctica, esta no podrá ser editada. ¡Listo! Tu práctica ha sido postulada con éxito. Recuerda que la fecha máxima de postulación es hasta el 16 de agosto de 2019. Gracias por participar en Prácticas Ejemplares Ecuador.